Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente episodio de este podcast de Aprende Psicología. Es un episodio muy especial. Tenemos de invitada a la psicóloga Carla Pérez, que está en este momento viviendo en Antofagasta. Carla, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Moisés. ¿Y tú cómo estás? Lo más bien, gracias a Dios. Carla, ¿cómo ha sido este periodo de pandemia para ti y para tu familia allá en Antofagasta? Mira, ha sido, no me puedo quejar, la verdad, y de verdad que creo que me ha servido algo más como para poder revisar lo que estaba haciendo profesionalmente y también como agregarle cierto toque de innovación y acercarnos a la tecnología. O sea, en el fondo como que esto nos obligó un poco a, a mirarnos hacia adentro y buscar cosas que hacer, porque como psicóloga, todos lo hacíamos, tú también eres psicólogo, entonces uno lo hace como persona a persona, ¿cachai? Y hoy día he podido como mirarme un poco más hacia adentro y decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Así que creo que me ha servido esta pandemia para eso y lo que sí, ahogada igual, con el encierro, Sí, claro. o sea, todas las cosas, claro, sí, pero bien, bien igual, en resumen, bien. Qué bueno, Carla, me alegro mucho. Carla, tú actualmente tienes un emprendimiento que es bien interesante. Yo estaba viendo ahí, entré a la página web, que tiene que ver con las mamás. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esa experiencia, cómo surgió y en qué estás respecto a ese proyecto? Sí, bueno, ese emprendimiento comienza lisa y llanamente porque yo he sido mamá dos veces. Mi hijo mayor tiene 7 años y mi hija menor tiene 1 año 4 meses. La verdad es que con mi hijo mayor yo estaba trabajando como contratada en una empresa donde estaba súper bien y todo, pero yo tenía que viajar recurrentemente a una faena minera. Entonces tenía un contrato donde tenía que ir en turnos 4x3. De hecho, acá en Antofagasta, pero esto fue mucho antes. Eh, y resulta que me di cuenta que yo como mamá no iba a poder sostener ese trabajo. Y era lo que ellos necesitaban, en el fondo, que una persona viajara. Y ahí empezó mi cruzada de empezar a pensar qué podía hacer, porque yo quería seguir trabajando. También mi entorno como cercano, digamos, no me permitía que yo dejara de trabajar así nomás y porque necesitaba la plata, como millones de mamás que viven en Chile y en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, bueno, yo dije, tengo que hacer algo, y pensando, la cosa es que hablé con mi empleador y yo les dije, yo no voy a irme de acá porque necesito la plata. Claro. Y me dicen, bueno, entonces es que no te vamos a despedir. Chuta, es que yo necesito, necesito que me despidan. Es que tienes fuero, no te podemos despedir. Bueno, y esperé al fuero. La cosa es que cuando volví me desvincularon. Muy por el contrario de sentirme triste, me sentí súper bien, me sentí liberada porque me fui con una pequeña indemnización, que no fue mucha, la verdad, eh, pero que me permitió vivir un par de meses y yo poder estructurar un proyecto que armé una consultora de recursos humanos, pero la verdad es que no armé una consultora pensando en algo grande, sino que armé una consultora pensando en trabajar yo freelance, ¿sí? Y tenía varios contactos de trabajos anteriores que creyeron en mi trabajo y me compraron a mí los servicios y poco a poco me fueron pidiendo, bueno, pero ¿tienes factura? No, no tengo. Entonces tuve que abrir una empresa, digamos, Claro. contratar una contadora y así empezó a crecer. Pero la verdad es que siempre me he mantenido como en trabajos por proyecto. Si bien he tenido trabajos grandes, esos trabajos yo he subcontratado a otras personas para poder terminar ese trabajo, ¿ya? Entonces, partió todo esto y eso hace 7 años. Cuando tuve a mi otra hija, yo ya estaba trabajando para mi consultora. La verdad es que nunca me contraté a mí misma. Sí me pagaba imposiciones y todo, y pude resolver el tema del fuero
de una manera como más llevable, digámoslo así. Pero me di cuenta que habían un montón de injusticias en el mundo para las personas que trabajan de manera freelance, donde muchas mamás no tienen idea que pueden pagarse las cotizaciones y, digamos, recibir este fuero maternal a través de FONASA o las ISAPRE, que sean. Hay un desconocimiento muy grande y creo que el sistema mantiene como en secreto a veces eso, esa información. Entonces, desde ahí que decidí emprender con esto de las mamás y ayudarlas, porque yo dije, ¿por qué si yo pude, otra mamá no va a poder? Si yo soy psicóloga nomás, po. O sea, como que no tengo una carrera súper sónica, no estudié en Harvard, ni mucho menos, eh, y de hecho mi universidad no la quieren tanto las personas, a mí me gusta porque me enseñó hartas cosas, pero la verdad es que me di cuenta de eso y de ahí nace esta propuesta donde se fue puliendo con el tiempo, conversaciones con muchas mamás, donde hay algunas que participan del proyecto pero de manera externa, donde me contribuyen con muchas ideas y donde ellas también a su vez tienen participación de algunos proyectos. Perfecto. Y cuéntame en ese Y sentido, el Mamá en Busca de Oportunidades, la página web es mbo.cl, ¿cierto? sí, www.mbo.cl, Oye, y mamás en busca de oportunidades. Mamá en Busca de Oportunidades, ¿qué es lo que ofrece Mamá en Búsqueda de Oportunidades? ¿En qué consiste tu consultora? Sí, bien. Bueno, Mamás en Busca de Oportunidades es simplemente una comunidad, una organización que organiza una comunidad de mamás que están buscando oportunidades laborales, pero nos estamos enfocando hoy día, porque todo puede expandirse o crecer o cambiar, eh, más en el área profesional, en el desarrollo profesional laboral, sobre todo en la reincorporación de las mamás luego de su fuero maternal, por ejemplo, o bien luego del periodo de crianza que cada mamá estime conveniente, porque nos ha pasado que, por ejemplo, si uno se, a ver, el tema es este, si uno se queda sin trabajo y está embarazada, o si uno se embaraza, al revés, si uno se embaraza y no tiene trabajo y va a buscar trabajo para ser contratada, tú sabes que la discriminación es enorme y es horrenda y no contratan a ninguna mamá embarazada porque tiene que pagar el fuero, cosa que no es así, porque lo tiene que pagar el ISAPRE o lo tiene que pagar FONASA, ¿ya? Entonces, muchas veces sienten que, entre comillas, es un cacho contratar a una mujer embarazada por todo este tiempo y resulta que el desempleo de una mujer que está embarazada le puede durar por lo menos 3 años, ¿ya? Porque en el fondo contabilizan los 9 meses y contabiliza el año 84, 89 días, ya no me acuerdo qué número es exactamente, y en el fondo si es que tú tienes un niño de 2 años, todavía ya te están mirando medio feo, ¿me entiendes? Entonces, Tema ahí de cultura importante, ¿ah? Yo creo que las empresas tienen una mirada a veces errónea, los gerentes, las personas que contratan, como una visión que está cristalizada de una manera y no se salen de esa visión. Y me sí, parece súper interesante lo que estás haciendo tú en visibilizar este tema, que es un tema solamente de conciencia, es como de información. Infórmate, mira, te entrego esto con manzanas y peras, te lo muestro, lo entiendes. Y yo creo que muchas mamás también se alejan, digamos, de algunos esfuerzos justamente por este desconocimiento también. Entonces yo creo que es súper interesante lo sí, que estás haciendo y me parece genial ahí tu esfuerzo en eso, en sí. visibilizar ese tema, que es un tema súper especial y que afecta bastante a las mujeres. Sí, bueno, y aparte de eso, bueno, visibilizar todo eso, lógicamente, y hay ciertos servicios que hemos propuesto a un precio justo, le llamamos, porque Buenísimo. tú sabes que en el tema de los recursos humanos, sobre todo cuando hablamos de outplacement o de ayudar a personas a buscar trabajo,
Hay consultoras que son súper buenas, yo no tengo nada en contra de ellas ni nada, pero encuentro que los valores son excesivos y muchas veces una mamá que no ha tenido trabajo durante 3 años, lo más probable es que o viva con su pareja, con el papá de sus hijos, o viva con un hermano, o viva sola, y esté viviendo con una plata que es mínima, ¿ya? Sí. La mayoría de los casos, no todos, obviamente. ¿Ya? Entonces, para esas mamás que están viviendo ese periodo de esfuerzo económico, entendemos que es un esfuerzo también pagar por una asesoría. Entonces, bueno, ahí tenemos por el momento varios servicios donde partimos por pruebas, test, que te entregan un informe en línea. Hicimos una alianza recién con Thomas Internacional, donde ellos digamos, se conectaron también con el proyecto, y primera vez que van a vender sus pruebas de manera abierta al público en Imagínate. general y no a las empresas. Y a un precio bien módico y accesible, que llegamos, digamos, a un acuerdo, entendiendo ellos que las personas que lo van a comprar no están en las condiciones como para pagar el valor original. Entonces, es básicamente como un apoyo y contribuir todos a emparejar la cancha, un poco es eso. Buenísimo. Y por Buenísimo. otra, sí, y por otra parte tenemos otros servicios que es bien particular, que es de apoyo y asesoría a las mamás que muchas veces tienen problemas para tener un discurso como empoderado Claro. en la entrevista, que muestre el porqué de su laguna laboral, porque este es un gran tema en las mamás. Es un gran tema y un tema también de responsabilidad de quienes entrevistan. Yo creo que hay un tema ahí Sí, de cultura de los entrevistadores, de quienes seleccionan, de ser, yo creo que hay un tema de voluntad y de ser buena persona, porque tú podrías darle vuelta a ese tema y darle vuelta y preguntar y repreguntar y la verdad es que no tiene ningún sentido. O sea, es lo más normal del mundo y una laguna de 3 años, 4 años o 5 o 10 años no tiene nada de malo. O sea, no, pues, el, exacto. puede ser un trabajo, pero es que depende yo creo que depende de la posición del evaluador, del entrevistador y de poder tener conciencia respecto a eso. Pero faltan personas Sí, como tú que a lo mejor, oye, pongan esto ahí digamos, en la mesa y empecemos a hablar de este tema, de estas cosas, porque eso nos afecta a todos, de verdad. sí, y la verdad es que hay un montón de mamás muy profesionales, que son súper responsables, como todo el mundo, digamos, y no por el hecho de ser mamá tú pierdes esa capacidad de hacerte responsable, de hecho todo lo contrario. Ayer tuve una entrevista en un canal web, donde se sumó una persona que acá en Antofagasta lidera una organización, que digamos que es como bien importante, no sé qué. Entonces él me escribe después de la entrevista y me dice: la verdad es que yo tengo que decirte que yo tengo contratadas a 9 personas, 6 de las cuales son mamás, y la verdad es que ha sido lo mejor que yo pude Ujú. haber hecho, porque eso es lo que me decía, tú tienes que visibilizar, que no por ser mamá tú pierdes la capacidad de responsabilizarse por tus tareas, ¿cachai? Claro. Entonces, igual eso es importante. Thomas también, este test que yo te hablo, también tiene varios análisis, y hoy día lanzó un estudio que con la misma herramienta utilizaron, digamos, para hacer sus análisis estadísticos, donde muestran las competencias, la diferencia entre las competencias o habilidades que pueden tener las mujeres versus los hombres. Ninguna es mejor que otra, sino que son distintas y se pueden complementar. Si ese es el punto, acá yo no quiero hacer pelear a nadie, no quiero decir solo las mamás, no, Mm, es ábrete al mundo de las sí. mamás. De verdad tenía un mundo de desempleo, o sea, y de hecho lo comentábamos ayer, si las mujeres somos castigadas en el mundo laboral y profesional, las mamás somos castigadas el doble, ¿cachai? Entonces, ese es como el dolor, y a eso apunta, y quiero terminar con un ¿Qué programa. consiste ese programa? Es un programa donde enseño a las mamás
que quieran, digamos, autoemplearse, a trabajar de manera freelance, ¿ya? Desde la iniciación de actividades hasta presentarte con un cliente, en una entrevista con un cliente. Es un programa que en el fondo voy a hacer un par de webinars o reuniones, algo así, donde me puedan hacer preguntas también y donde voy a mandar algo de material. Eh, y en el fondo hacerlo sencillo, porque no quiero hacerlo complicado para las personas. Yo quiero traspasar la experiencia que yo he tenido, porque a mí me ha servido. Y yo imagínate que desde esos años que ya no me tengo que emplear fijo con alguien. He tenido ganas, sí, porque siento que igual es más tranquilizador recibir el sueldo a fin de mes, pero creo que para iniciar esta reincorporación laboral puede ser una grandiosa opción para una mamá que luego de 5 años se siente desactualizada, ir actualizándote de a poco, metiéndote al mundo y más encima poder recibir una ganancia económica, sea cual sea. Yo creo que es súper enriquecedor, ¿cachai? Sí, sí, es súper inspirador, Carla, tu proyecto. La verdad es que yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas con eso, así que el mayor Muchas de los gracias. éxitos en eso, Carla. Quiero que me cuentes tus inicios, pero antes de los inicios, cuando decidiste Uh, estudiar psicología, sí, ¿recuerdas cuándo fue y por qué sí, me quisiste estudiar acuerdo. psicología? Me acuerdo que en esa época, bueno, era bien joven y tenía un pololo que duramos mucho tiempo y ese pololo tenía una prima que era psicóloga ya, que se había titulado de psicología hace, ponte tú, 2 años. Entonces ella estaba muy Ya. así como ferviente con la carrera, le gustaba mucho y muy clínica. Y un Ujú, día yo le decía, yo ujú. todavía estaba en el colegio, y yo le decía, no sé qué quiero estudiar. Y ella me dijo, ¿sabéis qué? Yo te veo pinta de psicóloga, pero yo te veo, pero yo te veo pinta de psicóloga laboral. Ella me dijo eso. ¿En serio? Y yo, ¿por Ya, qué? No, mira. porque yo creo que, no sé, como que te expresas bien, no sé, me dijo un montón de cuestiones que yo ya no me acuerdo bien, pero como que me quedó tan acá que la verdad es que casi ni lo pensé. No lo Oye, pensé, le hice caso. imagínate, oye, y aparte veía aparte veía el futuro, esa, esa Oye, chica. ¿y sabéis qué? No, igual estoy Increíble, bien ¿ah? agradecida de ella, porque si no Sí, iba a estudiar, por ejemplo, sociología, no sí. sé, no quiero decir que sea mala la carrera, No, pero ya, la verdad es que he encontrado cosas buenas en la psicología, a mí ya. me ha gustado harto, creo que se puede abrir harto campo. Sí, sí. Y desde el principio, entonces pensabas, tú Sí, dijiste ya, me voy a ir por lo laboral o en algún momento dijiste, no, me gusta lo clínico, en algún momento te no, sí exploraste esa área o la no. exploré. Tuve varias posibilidades Sí. porque en la universidad tuve un profesor que le caí bien, era un profesor de Ujú. psiquiatría y me invitó un montón de pasantías a distintos psiquiátricos, ¿ya? No, sí, y no todo el mundo Wow. tuvo la posibilidad. No, es una experiencia muy, Súper muy enriquecedora y de enriquecedora, verdad sí. que me sentí súper halagada, entonces a invitación que me hacía, yo iba, y invitaba a algunos compañeros, como que yo sumaba, oiga, ¿y puedo ir con fulano, mengano? Y íbamos todos y fuimos a varios psiquiátricos y nos tocó, no, lógicamente no nos dejaban solos con los pacientes, pero igual y nos tocó hacerles anamnesis, hacerles algunos ahí preguntas, y era súper divertido, salimos con montones de anécdotas. Carla, y cuéntame tu experiencia en tu práctica profesional. ¿Cómo fue tu Uy, experiencia en tu mi práctica? práctica fue, mira, fue una práctica buena. En mi época, en mi universidad, nos obligaban a conseguirnos a nosotros las prácticas, entonces pude conseguir una práctica pagada, que no pagaban mucho, obviamente, pero duraba 10 meses, ¿ya? Era eterna. Entonces, 10 meses prácticamente tuve que ir a trabajar a este lugar donde aprendí mucho, pero la verdad es que me faltó apoyo de alguien que supiera más de lo que yo iba a implementar, porque yo era la única psicóloga y yo estaba a cargo.
¿Y qué tenías mira, que hacer fui en ahí? en el área laboral, hacía selección y me dieron la tarea de levantar perfiles de cargo. Y era una administración de edificios inteligentes que estaban como en este barrio de Vitacura, que era como, ahora que está súper grande, en ese momento estaban como recién partiendo, que fue hace varios años. Y la verdad es que tenían varias comunidades de edificios a su cargo. Y no había psicólogo, pero sí había administradores de recursos humanos que en el fondo veían todo el tema duro, el tema de los roles que se tenían que cumplir. Había muchos guardias que había digamos, incorporar. Entonces hice todo el proceso de selección, pero básicamente como que lo tuve que hacer sola. Y bueno, ahí lo bueno es que yo tenía una súper profesora que nos revisaba todo el tema de la práctica y a ella le pude hacer muchas preguntas. Y la verdad es que salí bien catalogada, tanto así que, bueno, ellos no tenían recursos como para incorporar a nadie después, pero muchos años les hice muchos trabajos a ellos después de manera freelance, independiente. Sí, Ujú. Perfecto. Estuviste también sí, en Fundación Chile, veo sí. acá, como consultor. Ahí se ve mucho lo que tiene que ver con Sí, sí, perfiles ahí por aprendí eso, competencia, ¿o sí, ahí no? En ese aprendí tiempo te eso. Y tocó. ahí fue cuando me embaracé de mi primer hijo. Esa fue la empresa donde yo estaba bien y que tenía que ir a faena y todo. Ahí estuve como 3 años, 3 años y medio, algo así. Y, y no, súper buena experiencia. O sea, yo creo que esa es como mi mejor escuela. Aprendí un montón, montón, montón. Y hoy día, pucha, sigo en comunicación con muchos de mis compañeros, con quienes fueron mis jefes. Ahí me llamaron para proyectos posterior en empresas donde ellos se fueron después. Entonces, de una u otra manera seguimos siempre comunicados. Y la verdad es que sigo aprendiendo de ellos, porque yo creo que son personas súper así como buenas para especializarse y para aprender y sí, sí, súper bien. Sí, Carla, y respecto justamente a este rol de psicólogo, de psicóloga, en el tiempo, ¿qué has podido darte cuenta que es lo más importante de la profesión ¿Qué es de lo más uno? importante? Chuta. Yo creo que la cercanía que uno genera con las personas. O sea, yo creo que yo creo que somos como los mesías de la empatía. Y eso como transmitirlo a todas las áreas, porque en el fondo, claro, en lo clínico tiende a ser obvio, ¿cierto? Pero en lo laboral, muchas veces uno se olvida de que el rol del psicólogo tiene que ser el que haga la conexión con las personas. Y que en el fondo tú puedes hacer tu trabajo. Yo siempre digo esto, yo hago evaluaciones psicológicas y, o sea, psicolaborales más que psicológicas, y cuando yo hago la evaluación, yo me río, si la persona cuenta un chiste, yo empatizo con el chiste y me río, y eso no quiere decir que como que yo esté perdiendo el foco, ¿ya? Y muchas veces siento que como que Exacto. hay colegas del área de los recursos humanos, no digo que los psicólogos solamente, del área de los recursos humanos que se olvidan de eso, y ahí nacen estos como ambientes donde se quiebra el recurso humano y donde dicen el recurso inhumano y los empiezan a tratar como personas Claro. muy frías. Y la verdad es que yo siento que tiene que ser todo lo contrario, porque yo soy la que tiene que tener claridad de cuál es el perfil del cargo y de cómo yo posiciono a la persona dentro de ese perfil. O sea, yo tengo que tener la habilidad de darme cuenta, pero no por eso tengo que tratarlo mal. No sé si eso es lo que me pasa. Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un tema que es recurrente, ¿ah? El darse cuenta de que hay profesionales del área de la psicología, a veces incluso de otras áreas que están en recursos humanos que frente como a esta presión del cumplir, de los plazos, de los tiempos, de los perfiles, que es un trabajo a veces también agotador,
muchas veces, claro, pierden como esa noción de que el trabajo de uno tiene que ver Sí, con las personas y que el objetivo de uno es primero bajarle la ansiedad a la persona que sí, llega ansiosa exacto. a una entrevista. Y lo otro también, el rol de uno siempre tiene que ver con conectarse con el otro, como dices tú, y a veces el rol de uno es tener una conversación con ese candidato, un poco más allá de conocerlo, saber cómo ha estado, Mm. cómo se siente en general. Conectarse, yo creo que eso es fundamental, independiente que después tú le puedas decir, ¿sabes qué? Gracias, lamentablemente no pasaste a la siguiente fase, pero ya la posibilidad de conectarse con él, escucharlo, darle algún consejo, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, es Sí, parte po. del trabajo de uno. Correcto. Carla, y yo he visto ahí tu experiencia laboral, lo que estás haciendo actualmente. ¿Has tenido ya experiencia en el tema de trabajar de manera independiente, Ujú. con haciendo emprendimiento? ¿Cómo es el rol de ser emprendedor, ser psicólogo, ser emprendedor? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Es Yo creo que es sufrido? un gran camino, es un camino de mucho aprendizaje, porque yo por lo menos en donde estudié no tuve la posibilidad de tener quizás un ramo más financiero o por el estilo que me pudiese ayudar en eso. Entonces, Ujú. ahí a palos aprendiendo eh, para mantenerte ordenado, porque finalmente uno, y bueno, aparte de la parte financiera, de cómo estructurar de repente un proyecto. A los psicólogos, por lo menos en mi época, no sé, no sé si estaré tan equivocada, pero siento que no nos enseñaban a estructurar proyectos. O sea, si es que no era un proyecto como medio estadístico, no aplicaba. Y yo creo que hoy día las nuevas generaciones ya lo traen consigo, porque, no sé, me imagino que las universidades están como metiendo más el tema del emprendimiento porque es una opción, pero cuando yo salí no era tanta opción. Éramos súper raros los que queríamos emprender haciendo un negocio y de pronto como que te veían como un bicho raro y lo otro es como, bueno, ¿cómo lo vas a hacer tú sola? Como si hay tanta consultora tan grande, ¿cómo lo vas a hacer tú sola? Y Ujú. la verdad es que Claro. yo, no sé, como que yo dije, yo encontraba tan injusto trabajar para una consultora que ganaba millones y yo hacer el trabajo, y yo dije, pero ¿por qué no hacerlo y repartirnos un poco ese trabajo? Sí, po, y entre todos, po, entre todos, en el fondo yo puedo quizás llamar a mi amigo o a algún colega que yo encuentre que lo hace bien y hacemos un gran trabajo, pero obviamente no voy a competir con una empresa grande porque no, en ese momento no tenía la infraestructura, no era mi... Pero yo creo que eso me faltó y creo que esa fue la dificultad y sigo aprendiendo porque la verdad es que llevar las finanzas de una empresa no es fácil, no es fácil, sobre todo cuando uno no tiene esa como habilidad desde siempre, pero se puede formar, como todo, todo se puede Exacto. formar, sí, Sí. Cuéntame la relación con los clientes. La relación con los clientes sí. siempre es un tema, ¿ah? Cuando uno es consultor, cuando trabaja de manera independiente. Cuéntame cómo es esa experiencia con los clientes. ¿Qué es lo más importante crees tú que tiene que tener un psicólogo consultor independiente para poder relacionarse con los clientes? Bueno, yo ahí vuelvo a lo mismo. Yo creo que la empatía es la madre de la psicología y de la consultoría. Y en el fondo, la Mm. empatía, ¿por qué? Porque es aprender a leer la necesidad del otro. Eh, y a veces a mí me pasó que trabajando, yo trabajé también varios años para otras consultoras, entonces igual pude hacer un camino y recorrer este camino fui primero acompañada a reuniones, a visitar clientes, hoy día ya no me es un tema porque ya siento que me manejo. Ahora, si hay alguna persona con su personalidad más diferente a la mía, probablemente igual me voy a sentir extraña o voy a sentir cierta dificultad. Yo creo que uno no termina de conocerse haciendo esto, pero, pero yo creo
que no, que en el fondo uno tiene que ir ahí, tirarse, como se dice, a los leones y aprender a leer esta necesidad del otro. Y eso es mirar gestos, descubrir previamente, investigar. O sea, no puedo ir a una entrevista con un cliente, a una reunión con un cliente sin haber investigado sobre su empresa. Y de pronto quizás darme cuenta en el camino que yo no tengo el estilo de personalidad o el estilo de trabajo que ellos necesitan y también aprender a cortarlo, porque a veces uno en el afán de ganar, 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 se entrampa con esas cosas y, y no sé, o sea, no sé, como que si fuera algo contrario a tus valores, o sea, una persona que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien burdo, pero una persona que siente que la naturaleza es lo que tiene que cuidar, no sé qué, es difícil que vaya y se sienta cómodo si va a donde una empresa minera a ofrecerle algún servicio. Exacto, ¿Cachai? Porque tú sabís todo lo que tiene toda la en razón, contra. sí. Entonces yo creo que como que un consejo ahí que no me han pedido es como que conocerse, qué es lo que yo puedo entregar, qué es lo que me molesta, cuáles son mis valores y en función de eso manejarte con los clientes, porque si no vaya a llegar a la reunión y vaya a Exactamente. cuestionar al cliente ahí, ¿y quién eres tú para cuestionarlo? Como para que te cuestionen a ti, Exacto, en el fondo, ¿para qué te vaya a exacto, claro. exponer a que te cuestionen a ti? Entonces, mejor yo creo que la madre ahí es la empatía y la investigación previa. Sí, hay que aprender a decir que no a Sí, veces también, como dices tú. Sí, el trabajo de uno tiene que ver muchas veces con obtener clientes porque es parte del exacto. sueldo de uno cuando trabaja como consultor independiente, pero también uno con el tiempo va aprendiendo a decir no a los clientes y muchas veces también tiene que rechazar algunos proyectos porque no van de la Sí, mano po. con los valores de uno o con los valores de Mira, la sociedad en es general. como si me Súper pasara a mí ahora interesante con las eso. Sí. MBO. Si yo pensaba ahora, si MBO, por ejemplo, hiciera selección y me piden un cargo, pero me dicen, oye, que la mamá, o sea, si son mujeres, que no tenga hijo menor de dos Claro, años. No puedo, po, no podría, ¿cachai? Entonces tengo que no, hacer una investigación previa, si es que alguien me pide algún cargo para las MBO, si es que hiciera selección, yo no hago selección con MBO, es un ejemplo, pero si yo no podría llegar o ofrecer un cargo, porque lo que hemos hecho es que con algunas voluntarias buscamos avisos en internet, digamos, en las redes sociales, avisos, publicaciones de puestos freelance, donde nosotros los republicamos y le ofrecemos a las empresas lo que nos llega a nosotras, te lo reenviamos a ti, ¿ya? Pero son mamás, po. Entonces no las dejéis fuera porque son mamás. Entonces, si una empresa me dice, no, la verdad es que, bueno, mándamelo igual, pero yo no estoy ni ahí con las mamás, no voy a hacerle el favor de hacerlo porque más encima lo hago gratis, ¿cachai? no, claro que no. Carla, si tuvieras la posibilidad de tener otra profesión, así al instante, te dijeran, tenemos la posibilidad de entregarte una profesión desde ahora ya, aparte de psicóloga, Sin ¿qué profesión pensarlo, tendrías? sería ingeniero civil industrial, Sin pensarlo. ¿Por qué? porque yo creo que es lo que nos falta a los psicólogos. Sí. ¿Cómo va a complementar? ¿Pero qué No, yo creo exactamente? que ¿Qué nos todo falta? el análisis Ya. numérico, es que yo soy muy mala para eso, ese tiene que ver conmigo, ¿ya? Pero yo creo Comparto contigo la apreciación, entonces yo sí. creo que son, Muy oye, bien. son súper cuadrados haciendo procesos, son súper buenos analistas. O sea, de hecho, mira, bueno, yo sin ir más lejos, mi marido es ingeniero civil industrial, entonces la verdad es que encontré como Ah, una muy bien, amalgama ya. perfecta porque, oye, Es un increíble, complemento, porque ¿ah? Perfecto. él también me dice, oye, de verdad que en mi trabajo no lo había pensado así. Entonces, yo siento que tenemos estilos de pensamiento tan diferentes, de verdad, son tan diferentes. O sea, si tú querís comprar un sillón en mi casa, es que tenemos que hacer
un análisis del mercado y yo me voy por lo estético, Ya. que es cómodo, que es lindo, que es suave, no sé, como que le voy entregando esas características y él dice, pero es que vale esto y antes costaba esto otro y acá lo podemos encontrar aquí. Entonces, si tú logras complementar estos dos mundos, tú enriqueces el Mm. análisis, ¿cachai? Es como un quali quanti. Sí. Sí, buenísimo. Carla, ¿y cómo te ves tú hacia el futuro? La Carla Pérez del futuro. ¿Cómo te Chuta. ves? ¿En qué te ves como profesional, Mira, psicóloga? no creo que me vea tan diferente como ahora. Lo que sí, porque encuentro que por fin encontré un propósito que me llena mucho hoy día, que es el tema de las mamás, que independientemente que yo ya vaya pasando por esa etapa, que en el fondo ya no sea como un dolor para mí, porque hoy día yo me siento parte de las MBO, porque mi hija tiene 1 año y 4 meses, entonces si yo quisiera encontrar trabajo, lo más probable es que no lo encontraría, estable, digamos, contratada, y qué sé yo. Entonces yo creo que hoy día encontré un propósito y me siento tan bien de poder aportarle un grano de arena a alguien que está en una condición similar a la mía, donde yo quizás siento que puedo tener una herramienta más y yo poder traspasarle esa herramienta y también que otra mamá me diga, yo quizás pasé por eso y también te puedo pasar herramienta a ti. Y creo que hoy día todo lo que está pasando nos ha hecho más conscientes de que la generación de comunidad es súper relevante. O sea, de hecho, estamos súper solos. Po. La mamá, por ejemplo, en la crianza está completamente sola. Y eso porque dejamos de creer en las comunidades po, hace varios años. Yo vivo sola acá con mis hijos y con mi marido. Vive, claro, mi mamá y todo, pero mi mamá es una galla joven que no quiere encargarse de sus nietos, ¿cachai? O sea, los quiere ver, pero no quiere criarlos, ¿cachai? Como era antes, po. Entonces la Como era generación antes, de claro. Sí. comunidad en algún punto se quiebra y las mamás estamos súper solas. Entonces yo creo que es darle como una vuelta de nuevo de que quizás mi comunidad solo ayuda para el tema del trabajo, porque yo no, la verdad es que yo no me quiero meter en la crianza de los demás, pero igual es una ayuda, po. Es un aporte el no sentirme sola. Ayer después de una de las entrevistas me escriben algunas amigas de años que yo tengo, oye, me dicen, yo me siento así, no sabía que tú también estabas así. Entonces, para mí eso es súper enriquecedor porque yo ya sé que puedo hablarles y puedo decirle por un WhatsApp, oye, ¿y cómo lo hiciste acá? ¿Cómo lo hiciste allá? Y eso genera riqueza, po. Sí, claro. Bien, Carla, te quiero dar las gracias también nuevamente, profundamente por el hecho que hayas aceptado esta invitación. Es muy importante escuchar profesionales que tienen esta visión y que hacen cosas en digamos, en la sociedad, que tienen un impacto, digamos, en otras personas. Te agradezco mucho tu tiempo, espero que te vaya muy bien en tu proyecto, que sigas adelante con fuerza. Yo sé que la perseverancia es un tema, especialmente cuando un emprendedor tiene que estar sacando energía de diferentes partes para seguir perseverando. Y bueno, yo creo que eres un ejemplo para muchos profesionales y también un ejemplo para las mamás también que seguramente están pensando en cómo solucionar este problema, que es un gran problema social. Y yo creo que tomar conciencia, una vez más, no le hace mal a nadie. Yo creo que todos tenemos que estar repensando estos temas, así como las empresas, los gerentes, las personas que toman decisiones. Así que muy agradecido por tu tiempo, espero que te vaya muy bien Muchas y gracias, un Moisés. abrazo muy Muchas grande. gracias por la invitación. Me siento totalmente honrada. Y como te dije, yo te sigo hace muchos años en LinkedIn, así que es como conocer a un famoso. Bueno, si tú lo dices, acepto. Gracias, Sí, gracias Carla, gracias por tu tiempo, un abrazo muy grande, que estés muy bien. gracias a ti. Tú Cuídate, igual. chao, chao. Chao, chao.